Buenos días, señora Natalia Duque. Muchas gracias por participar en este congreso. Natalia Duque es bibliotecóloga, madre y activista. Es magíster en educación con énfasis en estudios interculturales y doctora en ciencias humanas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es diplomada en evaluación de programas y políticas públicas en educación, en promoción de lectura, escritura y oralidad, en lenguaje y permanencia y en educación virtual. Es profesora e investigadora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Ha coordinado diversos proyectos sociales en el campo de la cultura y la educación en instituciones como la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra, la Fundación Dividendo por Colombia, la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia y la Universidad de Antioquia. Es miembro fundadora del colectivo social Bibliotecas a la Calle. Actualmente es presidenta del Comité Interinstitucional de Lectura de Medellín. Profesora Natalia, muchas gracias por acompañarnos en el 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Construir Bibliotecas desde el Sur. Bienvenida. Buenas tardes, buenos días, gracias Catalina por esta presentación, gracias a la Biblioteca Nacional de Colombia y a todo el equipo que hace posible este espacio. Como ya lo anunciaba Catalina, la conferencia magistral que he preparado para todos y todas el día de hoy lleva por nombre Y dijimos, hágase la palabra y la palabra nos hizo comunidad. Lenguaje, biblioteca y comunitarismo. Esta tendrá 4 partes en las que estaremos conversando sobre la comunidad, la biblioteca, la palabra, y espero que podamos seguir construyendo conjuntamente estos espacios tan importantes para las bibliotecas en Latinoamérica, en el sur y por supuesto en Colombia. Preludio. Cuando llegué a la universidad a estudiar bibliotecología en el 2007, me enseñaron a escribir en tercera persona. Me dijeron que debía hacerse de este modo, entre muchas razones, porque era necesario distanciarme del texto, leerlo desde afuera para dirigirme a un otro. Además, decían que esto le daba rigurosidad al proceso de escritura, que la gente seria escribía en tercera persona y que si estaba en la universidad debía hacerlo así. Cuando comencé en el 2012 la maestría, no cualquiera, sino la de Diverser, me pusieron a escribir en primera persona, pues escribir en tercera persona me abstraía de las posibilidades que encontraba en el conocimiento y en tanto de narrarme como parte de una historia que me pasa por la piel. Me hablaban de unos nuevos paradigmas que implican estos cambios, que era importante reconocer que hablamos desde nuestra experiencia y que esto no resta rigurosidad, sino que simplemente busca puntos de articulación con desarrollos científicos que se aprehenden y se ponen en uso en un contexto determinado. La bibliotecología me miraba con recelo, incluso una vez me dijeron que mi trabajo no tenía nada que ver con esta, pues hablaba de historias de vida de mujeres negras y su relación con la lectura, la escritura y la oralidad. Y estaba escrito como no debía ser, de acuerdo a los parámetros de la academia. Desde ese momento trato siempre de permitirle a la palabra y al saber que pase por mi vida, por mi cuerpo, y estoy segura que lo que estoy tratando de reflexionar hoy sí es bibliotecología, es una bibliotecología desde Abya Yala. Y sin embargo, después de llegar al doctorado, comprendí que ese cuerpo y esa vida no son solo mía, son la suma de muchas personas que me antecedieron y que cada una de las palabras que pongo hoy aquí no son solo de mi autoría. Implican que he tenido grandes maestros y maestras, desde mi pequeña hija Alicia, mi hijo Matías, mi maestro Didier, mi maestra Ildamar, mis estudiantes, mis compañeras y compañeros de luchas de bibliotecas a la calle. Y por supuesto, mi madre, que como mujer me ha enseñado la potencia de la palabra hecha vida en cada una de las historias que me contaba desde niña. Es por esto que mi decisión ética, política y epistémica en lo posible es hablar de un nosotros, que si bien no implica el mundo entero, involucra una parte del mundo que me ha permitido estar aquí y que nos ha llevado a un evento tan potente como en el que hoy estamos, que en su 7ª edición reflexiona alrededor del sentir
pensar y construir bibliotecas desde el sur. Sí es bibliotecología y ciencia de la información a lo que hoy nos referimos, solo que abriendo camino a un claro en el bosque que nos espera. Paso entonces así a la segunda parte de esta conferencia, que he nombrado Todas las historias tienen un inicio. Dice Alberto Ruiz Sánchez que todos en Mogador nacen con la piel tatuada muy a fondo, desde la uña más larga del pie hasta el último cabello, pero casi no se ve de esa escritura profunda y muy escondida. Flotan a veces a la superficie de la piel, solo por error, algunos desprendimientos en forma de manchitas o lunares que las parteras buscan con esmero en los recién nacidos. Si los encuentran, gritan de júbilo, hacen ese bello canto gutural que llaman yuyu. Las manchitas son anuncio de que ese recién nacido sobrevivirá, está caligrafiado, tiene futuro. Es como casi todos en Mogador, que nacen cubiertos de pequeñas y grandes predicciones y amuletos. Llevan también trozos de leyenda escondidas entre los dedos de las manos y los pies, cartas de amor y poemas, muchos poemas. Así, cada nuevo ser es sobrevivencia y renovación creativa de tradiciones, de culturas vivas y pasiones compartidas, y dicen también, aunque con menos certeza, que una o más novelas míticas suelen surgir de pronto en algunos abajo de las uñas. Todas las historias tienen un inicio, algunas pareciera que tienen un final, o por lo menos eso es lo que nos hacen creer, aunque sepamos ya, gracias a la física cuántica, que el tiempo no es lineal y que de bucle en bucle podemos volver a vernos cara a cara con nosotros mismos. El inicio de esta conferencia está marcado por la palabra. Llegamos caligrafiados, con historias que nos anteceden, con palabras dichas, silencios guardados, mentiras ocultas, rastros grabados de nuestra historia de vida que no es solo nuestra, sino que es la suma de muchas otras que nos hacen parte de este universo en un ínfimo tiempo. De una historia interminable como la de Michael Ende. Ya lo decía la Morla, somos viejas, pequeño, demasiado viejas, y hemos vivido bastante, hemos vivido demasiado para quien sabe tanto como nosotras. Nada es importante ya. Todo se repite eternamente, el día y la noche, el verano y el invierno. El mundo está vacío y no tiene sentido. Todo se mueve en círculos. Lo que aparece debe desaparecer y lo que nace debe morir. Todo pasa, el bien y el mal, la estupidez y la sabiduría, la belleza y la fealdad. Todo está vacío, nada es verdad, nada es importante. Y si bien todo pasa, la relevancia que damos a este universo hecho de palabras recae en el sentido que damos a estas y en la intención que en ellas recae de incidir en una parte de nuestra historia que viene siendo parte de la tuya. No cualquiera es capaz de leer a primera vista todo aquello, pero tarde o temprano lo escrito sobre la piel hace evidente su fuerza, su presencia, su bendición o su condena. Dice Alberto Ruiz Sánchez que nada se sabe y nada sucede que no esté escrito de antemano sobre el cuerpo. Nosotros, nosotras, saludamos con la palabra hecha gesto, con sílabas, canciones, danzas vivas. Vamos caminando por este terruño y haciéndonos de la palabra para ser y estar, para conocer y aportar, para distanciarnos, amar, odiar y denunciar las injusticias, pero sobre todo para encontrarnos con otros y otras alrededor de las ideas y las posibilidades para ahondar en este espacio de tiempo, en el cual podemos lograr mejores versiones de nosotros mismos y de esto que nos tocó ser parte. A quienes trabajamos en el campo del lenguaje, que es el campo de la vida, las palabras se nos han ido convirtiendo en un artilugio casi mágico para construir mundos posibles como el que hoy nos convoca, para hablar de espacios como las bibliotecas, casas de la palabra, instituciones de la memoria, terceros lugares, lugares de encuentro y de vida, de resistencia y comunidad. Cuando dijimos, hágase la palabra, leímos en voz alta, llamamos a Hasblady, a Viviana, a José, a Carolina, para invitarles a escucharnos, para pedirles que nos leyeran,
Cuando mencionamos un nombre como Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento o Carlos R. Restrepo, cuando hablamos de las 1.540 bibliotecas públicas de Colombia y decimos Guainía, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Chocó, Casanare, o cuando nos encontramos en los cantos y cuentos, en las palabras de los mayores, de las abuelas, cuando recordamos que también esta palabra pasa por el cuerpo y en tanto por las diferencias de cada uno y de cada una, que podemos decir Mukira, Ashera, Hilcacatina, Ailú, Comunidade, Abacuru, Umpacati, Mascarat, la palabra nos hace comunidad. La palabra acontece como posibilidad para la escucha atenta, la palabra dulce y el corazón dispuesto para el encuentro con el otro, con la otra, con un nosotros. Decir la palabra siempre será una oportunidad para crear comunidad, como también lo será siempre su contrario, una posibilidad de hacernos a un lado e individualizarnos. Así, la intención de la palabra que emerge de nuestras voces se asemeja a lo que Silvia Rivera Cusicanqui retoma como un momento de inflexión y cambio, de catástrofe y renovación. Pachacutic. Cuando decimos la palabra, creamos y tensionamos, construimos y destruimos. Por ello, si bien cuando planteamos el nombre de esta conferencia, hágase la palabra y la palabra nos hizo comunidad, encontramos en esta afirmación una posibilidad de crear, es importante recordar que estas palabras tenían la intención de invitar a crear comunidad. Entender la palabra en este mundo real y concreto nos pone desafíos importantes, como salvarla del propósito mesiánico que le hemos asignado, recordar y hacernos conscientes de que también esta misma palabra nos ha disgregado y dividido, y que hay, como lo dice Silvia, en el colonialismo una función peculiar para las palabras. Ellas no designan, sino que encubren, y en tanto, para ser comunidad, la palabra debe ser compartida, recreada y atravesada por nuestras propias historias de vida, que suman las memorias comunes de quienes crecen y hacen comunidad. Cierro este segundo apartado con otro fragmento de Alberto Ruiz Sánchez, en el que nos dice que en los codos se siente más clara y rugosa la escritura secreta. Por eso con frecuencia se veía a dos personas saludarse con las miradas fijas en los ojos, una leve sonrisa y un pellizquito mutuo en los codos. Los buenos lectores de codos y rodillas son muy apreciados en las familias, pero no menos que los míticos lectores testiculares y labiovaginales de lo arrugado. Profesión centenaria en Mogador, sofisticada y extraña, y muy bien remunerada, aunque quienes la practican sufren después de un tiempo crónico de dolor de espalda, vista cansada y sed insaciable. La palabra nos llena la vida y nos da una sed insaciable de seguir construyendo, caminando la palabra. Vamos entonces así a pasar a la tercera parte de esta conferencia que he nombrado Palabra dadora de vida, palabra creadora. Dice María Zambrano en su libro Claros del Bosque que la palabra no es concepto sino concepción cercana y abierta a las sugerencias del universo poético. La palabra que se da planetariamente y quizá algún astro lo recoge. La palabra perdida y a la par sentida y hallada o que se escapa se disipa y no llega a formularse porque el humano no está acabando, está siempre empezando. La palabra siempre ha estado presente en la humanidad, desde que hicimos conciencia de que ella nos da nuestra humana condición, allí yace, y en el campo de las bibliotecas es el sustrato que alimenta el sentido de estas. Sin embargo, a lo largo de la historia, hemos vivido diversos proyectos bibliotecarios que necesariamente no han estado del lado de la posibilidad humanizante y creadora del lenguaje. Pues como ya lo ha anunciado Alfredo Mírez en diferentes espacios, la herramienta no tiene la culpa de lo que hagamos con ella. La palabra de este lado del Atlántico se convirtió en un registro ficcional, plagado de eufemismos, que en vez de designar la realidad, la escondían, la invisibilizaban, la velaban. Tras una entrada forzada a un proceso civilizatorio, como el que vivimos de este lado del Atlántico, la palabra, y más allá de esta el lenguaje,
se convirtieron en tecnologías de poder a través de las cuales se comenzaron a desarrollar modelos y formas de organización social, a implantar instituciones modernas coloniales como las bibliotecas y las escuelas, que respondían a ideologías y propuestas de otras latitudes. En muchos espacios he planteado que incluso la biblioteca es un dispositivo mucho más colonial que la misma escuela, y en general percibo miradas de consternación e incredulidad ante tal afirmación, aunque sigo creyendo que ello es así. Tal vez muchos o muchas de ustedes en este momento tengan esa mirada. No podría saberlo porque estas pantallas hoy no nos lo permiten. La palabra que reside en la idea de biblioteca que llegó a este sur fue pensada, sentida y construida bajo un modelo de sociedad que desconocíamos e implantada bajo un modus operandi que busca que esta institución de la memoria contribuyera a ordenar socialmente un territorio de acuerdo al capital cultural que en ésta se trabajara. La idea de comunidad de la cual hoy gozamos en las bibliotecas no es un asunto de siempre, es un ejercicio de luchas epistémicas, políticas y territoriales que nos han implicado desde el sur desentrañar los sentidos de una institución como la biblioteca y preguntarnos qué bibliotecas para qué territorio, generando con ello un impacto social que busca poner en conversación valores democráticos con instituciones sociales que deberían aportar a su consolidación. Hablar de bibliotecas desde el sur, desde Abya Yala, y de las posibilidades transformadoras y creadoras de la palabra que en esta circula, habita y existe, es una tarea que nos sigue implicando grandes desafíos. Uno de ellos es el hacernos de nuestra palabra y llenar los silencios que en la comprensión de la biblioteca existe. Darnos cuenta que si bien su aparición en las memorias nacionales del sur data del año 1646, con la fundación de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, México, en Abya Yala, en Latinoamérica, en el sur, desde el año 3550 a.C., ya poseíamos formas de registro de información. Este hecho pone en evidencia que la construcción de la biblioteca como idea, concepto y hecho concreto está centrada en Europa y que a Latinoamérica tan solo se realizó el traslado de un modelo occidental, o en otros términos, se generó un proceso de colonialidad del ser a través del saber. Hacer un recuento de la historia de la biblioteca, que está ligado con la historia de la escritura, el libro y el lenguaje, nos llevaría a darnos cuenta que al haber narrado y comprendido esta a través de un calendario judeocristiano, hemos, como lo dice Silvia Rivera Cusicanqui, velado la realidad en lugar de designarla, y que muy seguramente la primera biblioteca que existió en el sur estaba en los Andes, en un pueblo, por ejemplo, como el Caral, que recurría a los nudos para registrar su información. Empero, lo que es una realidad es que hoy en Latinoamérica tenemos espacios bibliotecarios que día a día buscan formas de ser y estar en relación con sus comunidades, y que esto nos ha llevado a recurrir a formas de relacionamiento que, si bien no surgen en la génesis de un proyecto bibliotecario colonial, hemos comenzado a incorporar a través de la palabra. Digo esto porque corremos el riesgo de creer que lo comunitario está en la base de los proyectos bibliotecarios, de romantizar, y realmente esa es la utopía. Sin embargo, en la construcción de los proyectos bibliotecarios del mundo, esta noción no ha sido la base fundamental. Son pocas las que lo han tenido como tal. Sin embargo, cada vez más sentimos la necesidad de que la palabra y la biblioteca como herramientas sean más que discurso y teoría desde el sur, sean prácticas, hechos reales, anticoloniales que develen nuestro propio colonialismo interno. Para ello, lo comunal, lo comunitario, como base de las formas de organización social que vivimos en el sur, es una oportunidad de resistencia y de reexistencia. Paso entonces a la siguiente parte de esta conferencia, que he nombrado nuestra principal alternativa y resistencia, lo comunitario. Quiero empezar esta tercera parte con una cita de María Cano que dice: decid que una voz de mujer les grita. Lo comunitario es un llamado al nosotros, a la juntanza, a la colectividad, a encontrarnos para hablar y proponer a través de la palabra, la lectura, la escritura y la oralidad
Caminos para resignificar y hacer propios los proyectos bibliotecarios que son de todos y todas, que no son propiedad de la empresa privada ni de las cajas de compensación, sino que son un bien común donde la cultura toma vida y se ratifica como un derecho humano que amplía nuestra forma de ser y estar en el mundo. La alternativa de recurrir a lo comunal para hacer y construir la biblioteca no viene dada por añadidura, no se compra en un agáchese o se paga un 2 por 1, se trabaja todos los días, se camina y sobre todo se construye hombro a hombro en comunidad como parte de un proyecto mayor que nos permite ir desarrollando algo que muchos han llamado conciencia o pensamiento crítico. Ya lo nombraba el maestro Freire como alfabetización crítica. Esta condición de aludir a lo comunal en la biblioteca es entonces una oportunidad para repensarnos y transformarnos como sociedad, reconociendo un bien común como lo es la biblioteca, que nos implica estar con los otros y con las otras, y por supuesto, con nosotros. Lo comunitario no es de una biblioteca u otra, lo es de todas, incluso de espacios no bibliotecarios que también cuidan y cosechan bienes comunes como la educación, la paz, la cultura o la vida. No importa si hablamos de bibliotecas públicas, escolares, universitarias o especializadas, pues en Colombia una universitaria puede ser la pública, la escolar, puede ser ese lugar donde nos acogemos y encontramos la vida cotidiana y donde día a día nos formamos en una especie de ciudadanía que, como lo hemos mencionado, trabaja en ser mejores versiones de mundo, en hacer mejores versiones de nosotros y de nosotras mismas. ¿Y por qué nuestra principal alternativa y resistencia a lo comunitario? Por la esperanza. En un país como Colombia, donde los dolores abundan y los poetas aparecen cada que se alza una piedra, un territorio donde la palabra viaja a través de los cantos, las coplas, la danza y la literatura, donde la radio día a día nos recuerda lo injustificable, la opción que encontramos para no desistir en la vida y resistir al dolor que a veces creemos no soportar es la juntanza, es lo comunal. Es ese mirarnos a la cara y recordar que ese otro soy yo, que cuando me encuentro con una palabra, una historia, me encuentro conmigo mismo, que cuando nos reunimos a escuchar somos un nosotros y tejemos en el entramado social diferentes opciones que permiten que espacios como las bibliotecas cobren sentido y se enraícen en las comunidades, sean construidas por quienes habitan un territorio y sobre todo sean defendidas como espacios para la vida, como escenarios para la justicia social, donde no solo reconocemos al otro o a la otra, sino que trabajamos en la disminución de la desigualdad cuando logramos que uno más de nosotros tenga acceso a la cultura. Las bibliotecas no son un regalo, las bibliotecas son un derecho y como tal debemos defenderlas y abrazarlas. Lo comunitario en un país como Colombia, y es muy probable que en otros del sur de Abya Yala, es un acto de osadía, un acto de rebeldía para quienes creemos que entre todos y todas artesanalmente sumamos a las funciones sociales que un espacio como este posee. Situar la biblioteca en un trabajo del individuo es absurdo, pues ésta tiene un propósito social para la colectividad. Lo comunitario es esperanza. Es una necesidad ontológica, como lo diría Freire, y en tanto necesidad ontológica necesita anclarse a la práctica. Arturo Escobar, muy cercano, colega colombiano, alude a lo comunitario como la constitución de una comunidad a partir de otra manera de entender y organizar la sociedad y vivir la vida. Habla de lo comunitario como una propuesta alternativa a la sociedad individualista. ¿Y qué es acaso eso si no es la esperanza? Así que pensar en lo comunal involucra todo un tejido de complementariedades, reciprocidades, autonomías e interculturalidades que incluye, para el caso de comunidades rurales, relaciones con comunidades urbanas y aún transnacionales, y por supuesto con los no humanos. Para el caso de las comunidades urbanas, implica también relacionarse con las rurales, implica reconocer la madre tierra, implica reconocernos, mirarnos a los ojos para vernos a nosotros mismos. La comunidad vincula el cuerpo, el espacio, la memoria, el movimiento. Y la biblioteca
es un espacio para incorporar la esperanza, para unirnos comunitariamente como comunidad. Es un tercer lugar en el cual podemos anclarnos, echar raíces, hacer germinar la humanidad. Cierro este tercer apartado con una pequeña cita de uno de los manifiestos de Bibliotecas a la Calle, que dice que las bibliotecas son una posibilidad, una oportunidad, son el otro lugar, y las bibliotecas hoy son un milagro maravilloso porque nadie las necesita hasta que las encuentra. Entramos entonces ya en la cuarta parte de esta conferencia que he nombrado como Biblioteca y Comunitarismo. Llegando al final de esta conferencia, quisiera plantear que cuando pensamos en bibliotecas y comunidad, hablamos de esperanza y de emociones, de ira, rabia, amor, injusticia, empatía. Nos referimos a que la construcción y comprensión de las bibliotecas pasa por la piel, que es nuestro primer territorio, que acontece en un espacio determinado, del cual nos sentimos parte. Hablar de comunitarismo o de la idea de lo comunal nos remite a los movimientos de base social que por décadas han hecho de esta su bandera y forma de organización. Los piqueteros en Argentina, los zapatistas en México, los sin tierra en Brasil, el catarismo en Bolivia. En Colombia tendríamos también muchos ejemplos para hablar de lo comunitario, como el pueblo Nasa. Lo comunitario nos lleva a reconocer que coexiste en la Biblioteca La Esperanza de otros modos de ser y estar con plena autonomía, donde se resignifique una identidad desde Abya Yala interseccional que implica género, clase, etnia, ideología y mucho más. Hablar de bibliotecas, comunidad y sur implica reconocer que tenemos voz propia para hablar y reflexionar acerca de las bibliotecas con nuestros propios sabedores, lideresas intelectuales, que reflexionar implica ir adentro, saber que aquí también todos los días construimos sentidos para las bibliotecas y, por supuesto, proponer alternativas diferenciales situadas en un contexto local. Tarea que durante esta semana ha realizado este Congreso y hoy más que nunca implica despatriarcalizar la biblioteca de sus prácticas, saberes y poner en evidencia su articulación con la naturaleza como el lugar que acoge a las bibliotecas. Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, se refiere a la comunalidad como la característica del ser comunal, la condición que inspira la existencia comunalitaria, la que hace transparente el acto de vivir, es una categoría central en la vida personal y comunitaria, su vivencia o experiencia más fundamental. Lo comunal es de esta forma una formidable fuerza en el presente. Para este momento, donde hablamos de la palabra, del lenguaje, que vienen siendo el campo de la vida y por supuesto de la biblioteca, como uno de los escenarios donde esta acontece, quisiera proponerles pensar en la idea de estados, de entramados comunitarios, propuesta por Raquel Gutiérrez. La biblioteca bajo un enfoque comunal es en sí misma un entramado comunitario, pues en ella acontece la multiplicidad de mundos humanos que pueblan y engendran el mundo bajo diversas normas de respeto, colaboración, dignidad, amor, reciprocidad, y que no están completamente sometidos a la lógica de la acumulación, aunque a menudo estén bajo ataque y abrumados por ella. Así como hay 1.540 bibliotecas en nuestra red nacional, lo comunitario se constituye como un nudo de relaciones en esta red, donde si bien el yo existe, ese yo es viable gracias a un nosotros. Nosotreamos todo el día, como lo dice Esteva, y en esa maraña fundada en lo comunitario insistimos en reconocer la biblioteca como un bien común, es decir, un espacio para el uso sin adueñarnos de ella. Por ello es que la biblioteca es un proyecto de sociedad y no de un actor particular, de un privado. La biblioteca, y más la biblioteca pública, es de todos y todas. Volver sobre la idea de los bienes comunes es pensar que una perspectiva comunitaria de la biblioteca, su asiento y enraizamiento en las comunidades, implica vivirla y no solo nombrarla. Lo comunitario, si bien es una abstracción de formas de ser y estar,
donde la reciprocidad ocurre sin la subordinación de la humanidad a la naturaleza, implica que no solo lo nombremos, sino que encontremos a diario formas de relacionarnos en las bibliotecas que se pregunten por un nosotros. Para pensar en bibliotecas autónomas desde el sur, hablo de autónomas porque la autonomía es una de las principales características de lo comunitario. Retomamos algunas ideas de Arturo Escobar y las vinculamos con los lugares de la vida, de la memoria, de la esperanza, es decir, de las bibliotecas. Primero, toda comunidad practica el diseño de sí misma, en tanto cada comunidad es autónoma de crear y de diseñar su propia biblioteca. Segundo, cada actividad de diseño debe empezar con la premisa de que cualquier persona o colectivo practica su propio saber, el cual debe ser parte de la biblioteca. Además del canon que tenemos en las bibliotecas, también están presentes los saberes locales de los sujetos y las comunidades. Tercero, lo que la comunidad diseña es en primera instancia un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí misma. La biblioteca entonces podría ser un laboratorio donde se cuecen estas ideas, donde se debate, donde se aprende en comunidad y para la comunidad. Cuarto, cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades. El resultado debe ser una serie de escenarios y posibles caminos para la transformación de las prácticas o la creación de otras nuevas, lo cual implica nuevas colecciones, servicios, lenguas, lenguajes y textualidades en las bibliotecas. Y quinto, este ejercicio de trabajo comunitario, de volcarnos a una biblioteca autónoma, puede involucrar la construcción de una especie, comillas, modelo del sistema que genera el problema de preocupación comunal, para lo cual la biblioteca actúa como un dispositivo cultural que permite que la comunidad se vincule alrededor de este modelo y de sus propias necesidades. Vemos entonces que la autonomía es, como ya lo hemos dicho, una de las principales características de lo comunitario, y en tanto es una forma de respuesta a modos de organización prefabricados. Pensar en autonomía y esperanza es hablar de lo comunitario, es darnos cuenta que las formas de resistencia, de lucha y de trabajo en contextos desiguales como los nuestros requieren relacionales donde pensemos en un nosotros. Planteemos entonces algunas ideas para pensar características de lo que podría ser una biblioteca autónoma que se fortalezca comunalmente. Una biblioteca comunitaria autónoma se ocupa de lo local sin perder de vista lo global, empero da relevancia a las creaciones propias que puedan expandirse y tejer redes nodales de conocimiento con otros espacios bibliotecarios y no bibliotecarios. Dos, puede vincular los saberes propios y los exógenos y encuentra en ello posibilidades de diálogo para consolidarse comunitariamente. Además, puede privilegiar formas de organización horizontales, es decir, construcciones desde la base y con la comunidad, no para ella. También puede articularse con proyectos de vida comunales, los proyectos de vida propios, los proyectos de cada sujeto que hace parte de la biblioteca, también empiezan a ser parte del proyecto bibliotecario en cuanto hablamos de comunidad. Se articula con comunidades diferentes a la suya, con las tecnologías, las operaciones extractivas incluso, pero desde la perspectiva de la preservación y fortalecimiento de la autopoiesis. Se vincula con el buen vivir, el vivir sabroso y los derechos de la naturaleza, porque estos derechos de la naturaleza son los que permiten que podamos coexistir como especie y que la biblioteca pueda articularse a un espacio mayor sin causar perjuicios. Reflexiona y propone espacios entre lo comunal y la tierra, de modo que como especie podamos reaprender a habitar el planeta con los no humanos de maneras mutuamente enriquecedoras. Así que pensar en una biblioteca comunitaria es hoy una posibilidad de soñar y hacer una propuesta alterativa de bibliotecas, espacios que surjan desde la base y de acuerdo a los intereses y necesidades del territorio y sus actores. Es como hemos insistido, comprender las bibliotecas como un bien común y a nosotros como un colectivo que las acoge. De este modo, lo comunitario
se constituyen el regreso a la ancestralidad y la recuperación de modos de relacionamiento milenarios. Lo comunitario se constituye como una posibilidad de resistencia y reexistencia, y con ello brinda la opción de otros modos de ser y estar, y de insistir en que, como lo proponemos desde Bibliotecas a la Calle, las bibliotecas son lugares de esperanza, en un país como Colombia, donde andamos por el mundo tristes, tristísimos, desasosegados, en este planeta obtuso y patas arriba. Llegar a una biblioteca llena de preguntas y oídos prestos no es cosa menor. La biblioteca se va entre pantallas, sueños en venta y ventanillas, balas, insultos, odios, miedos, robos, feminicidios y justificaciones injustificables. Pero es probable, solo es probable que al levantar la mirada aparezca una biblioteca, un alto en el camino, aparezca la esperanza. Y es aquí cuando no podemos prescindir de las bibliotecas como lugares para revivir y sentir lo humano que es poesía y también organización social. Todos y todas, a través de la palabra, nos hacemos comunidad, nos otreamos a diario. Por ello y para ello, acá estamos. Acá estoy también yo hoy, para seguir soñando, transitando, construyendo y experienciando las bibliotecas y el lenguaje en comunidad. Porque recuerden que no es suficiente teorizar, hablar del campo sin sembrarlo, odiar el apio sin haberlo probado. Hablar de lo comunitario implica juntarnos y hacer de lo comunal una condición para experienciar las bibliotecas. Gracias a sus oídos y corazones, a su presencia a través de estas pantallas, donde en los últimos 9 meses también hemos increíblemente mantenido y creado comunidad. Quisiera, creo que el tiempo me da justo, cerrar con un cuento que en sí recoge para mí las ideas que acabo de expresar. Es un cuento de Monique Cepeda, que se llama En un mismo barco, y recoge esa necesidad de siempre hablar de un nosotros, como se los planteaba al inicio. Había preparado un kamichibai, que creo que pueden ver, pero creo que no será posible por temas del uso de los audífonos y el micrófono y demás, entonces voy a intentar leerlo desde acá. Creo que tal vez ahí lo pueden ver. Es un libro de Monique Cepeda, editado por Fondo de Cultura Económica, que se llama En un mismo barco. En el mundo hay de todo, pero la risa es el idioma que todos compartimos. A veces, cuando las cosas van bien, disfrutamos ayudar a los demás. Otras veces nos apartamos de lo que nos parece diferente y nos mentimos al pensar que somos mejores. O nos fabricamos ideas acerca de los demás sin conocerlos. Hasta hay quien dice que todos debemos pensar igual. Pero las ideas pueden ser una jaula, y las jaulas casi nunca son una buena idea. Algunos piensan que las cosas son y deben ser de una sola y única manera, cuando en realidad el mundo es multicolor. Lo que sobra son reglas en el mundo y no todo tiene una medida. Aunque nos hagan creer que es más importante llegar primero que llegar todos juntos. Las cosas tienen su propio tiempo. Algunas veces la amistad florece lentamente, otras veces no florece. Puede parecer que vivimos en mundos distintos o que no pertenecemos a ninguno. Pero si nos acercáramos, podríamos ver que somos tan distintos y tan parecidos, y que en realidad todos, todas estamos en un mismo barco. Muchas gracias por su presencia a través de estas pantallas. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional de Colombia, al Ministerio de Cultura, por hacer posible este maravilloso espacio en el cual seguimos pensando, soñando, reflexionando y construyendo las bibliotecas desde el sur. Profesora Natalia, muchas gracias por su conferencia y por su intervención. Y a continuación leeré las preguntas que le han enviado algunos de los asistentes a esta conferencia. La primera nos la envía Gladys Lizana desde Lima, Perú.
concatenan el nosotros con los pensamientos y necesidades de las comunidades, teniendo en cuenta los diversos saberes y cultura que encontramos en cada una de ellas? Muchas gracias por esta pregunta. Muchas gracias a Gladys desde Perú por conectarse a este espacio. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de un nosotros, esto lo que nos lleva es a la necesidad de insistir en que las formas en que hemos construido, diseñado e implementado bibliotecas tradicionalmente no han sido unas formas que impliquen a la comunidad, sino que lo que hacemos, por ejemplo, son diseños de servicios, de colecciones aislados del contexto y el territorio. Cuando hablamos de un nosotros en relación con las comunidades, esto implica que cada elemento también pueda ser puesto a consideración por la comunidad. Es decir, que podamos identificar, no como expertos temáticos o como bibliotecólogas, bibliotecólogos formados, como docentes, qué es lo que nosotros y nosotras creemos que una comunidad necesita, porque aquí también estamos hablando de un nosotros en el mundo académico. Cuando yo me refiero a ese nosotros, que nosotreamos todo el día, me refiero a lo comunitario, es decir, al trabajo horizontal de base social en el cual la constitución de una biblioteca implica a la abuela, implica al mayor, implica al niño, al joven, al maestro, a todos y todas. Entonces, no sé, Gladys, si eso pueda responder a fondo tu pregunta, pero sí creo que puede dar luces a eso que planteas, cómo comprendemos ese nosotros y cómo lo articulamos con saberes locales, porque allí ese nosotros, o sea, ese actor que históricamente ha sido quien ha diseñado las bibliotecas, quien ha diseñado las colecciones, no podría estar solo. Tendría que implicarse a un trabajo comunitario y a una comunidad en la cual se enraiza la biblioteca, porque la biblioteca no es un proyecto de esa persona con la experticia, sino que es un proyecto de comunidad. Entonces, al respecto, esa sería la respuesta que daría. Muchas gracias, profesora. Y la siguiente pregunta la envía Natalia Sanabria. ¿Cuál es el papel de la biblioteca frente a la comunidad como ente de esperanza, transformación y autonomía? Bueno, pues esa es una pregunta muy difícil. Yo durante toda esta conferencia dije que las bibliotecas son lugares de la vida, son lugares para la esperanza y efectivamente esto a lo que nos lleva es a pensar en las funciones sociales que tiene la biblioteca, las funciones sociales culturales y o simbólicas, las funciones sociales que aluden a lo educativo o formativo, las funciones sociales que aluden a lo político o a la ciudadanización y por supuesto también funciones sociales que implican lo económico y lo productivo. Creo que decir que es una sola la función o la razón de ser en términos de esperanza sería complejo, porque como lo sabemos en el caso de Colombia, que pues digamos puede ser análogo a muchos otros países de Latinoamérica, las profundas brechas de desigualdad nos ponen en un contexto con grandes retos y desafíos en los cuales hablar de esperanza puede ser, por ejemplo, trabajar en la disminución de la violencia de género, hablar de esperanza puede ser trabajar, por ejemplo, en la memoria de la violencia política, hablar de esperanza puede ser hacer una defensa del derecho de los niños y de las niñas. Entonces, en un país como Colombia, que como lo insisto, tiene muchas similitudes con otros contextos latinoamericanos, esa esperanza también debería leerse en un nosotros, en un nosotres. Hace algunos días, gracias a la invitación de un compañero del Centro Nacional de Memoria Histórica, el colectivo de Bibliotecas a la Calle tuvo la oportunidad de trabajar con la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento. Y allí, por ejemplo, ratificamos que la biblioteca es un espacio para la esperanza, para la vida. Y en ese caso, nuestro trabajo estuvo, digámoslo, más que en formar, fue de aprender también de la memoria de la violencia política del país, del sur del país. Pero es muy probable que en los contextos en que se ubiquen otras, ese llamado a la esperanza sea en otra perspectiva. ¿Qué diría yo a esta pregunta, Natalia Sanabria? Y además, gracias por plantearla, que es muy importante que tengamos siempre de presente las funciones sociales de la biblioteca pública y podamos de modo diferencial, de acuerdo al territorio, al contexto, a los sujetos,
identificar cuáles son esos espacios de esperanza, esos ideales, esas utopías por las que caminamos la palabra, para que esos diseños, en relación con la pregunta que hacía hace un momento Gladys desde Lima, puedan de verdad ser de nosotros y no se queden en abstracto. Es muy fácil, por ejemplo, para mí, tal vez sentada en un lugar, decir, yo creo que allí se debe trabajar esto, o yo creo que es que todas las bibliotecas deben tener huerta y sembrar, cuando ni siquiera he sembrado, ¿cierto? Cuando ni siquiera he cultivado la tierra. Entonces, lo más importante es tener en presente esas funciones sociales, repito, culturales, políticas, educativas y económicas, y situarlas en los territorios, pero no situarlas también desde la experticia o desde un lugar omnipresente, sino situarla con las comunidades y desde las comunidades. Muchas gracias, profesora Natalia. La siguiente pregunta la envía Juan Humberto Angulo. La biblioteca es un espacio de encuentro, desencuentro, de paz, reconocimiento del otro y de inclusión. ¿Cómo seguir reforzando ese comunitarismo o estado deseable? Pues lo primero yo creo que tendríamos que hacer es no tener miedo de plantear las bibliotecas como un espacio en el cual lo político tiene cabida, pero no me refiero a lo político en términos de la politiquería, sino de la participación, del encuentro con el otro, con la otra. Esto nos implica entonces que seguir hablando de las bibliotecas como espacios de esperanza y a través de lo comunitario es formarnos también en lo comunal, es articularnos, es crear juntanzas, es vernos a la cara y decir, podemos trabajar juntos. O sea, la biblioteca no solamente, y creo que eso la Red Nacional de Bibliotecas lo tiene muy claro ya hace muchos años, no es un espacio solamente para ir a prestar un libro o para ir a leer, sino que es un espacio para crear, para investigar, para encontrarnos, para debatir. Y esto lo que va a permitir es que podamos seguir manteniendo viva la biblioteca como un espacio para el encuentro y sobre todo para la esperanza en un país que sabemos que es un país maravilloso, pero que a veces también nos genera grandes dolores y grandes preocupaciones. Y además también esto implica, en términos de lo político a lo que aludo, que creo que es fundamental hacer una defensa permanente de las bibliotecas, pero no una defensa en términos del activismo. Digamos, voy a decir, no cierren una biblioteca, no cierren una biblioteca, pero entiendo por qué estoy diciendo que no cierran una biblioteca. Es decir, entiendo que la biblioteca se enarbola el espíritu y quienes la defienden también entienden esto. Eso implica una tarea muy importante, no solo para bibliotecarios y bibliotecarias, sino también para los lectores, las comunidades que creo que la pueden tener mucho más clara que nosotras, y es siempre partir de la adhesión ilustrada. Hay que comprender las bibliotecas como esos dispositivos culturales que permiten seguir manteniendo viva la discusión, viva la vida, viva la esperanza y que permiten seguir aportando a la disminución de las desigualdades sociales. Muchas gracias y continuamos con una pregunta que la envía Hernán Ruiz. La biblioteca trabaja con la comunidad y es necesario construir espacios de diálogo constante. ¿Cómo piensa el espacio de la biblioteca dentro de la construcción de una ciudadanía democrática y participativa en ese sentido político de la vida misma? Yo creo que hay muchas preguntas en esa sola. Cuando la escucho, creo que hay muchísimas allí incorporadas. Gracias, Hernán, por esta pregunta. Partiría por plantear que la palabra, como inicié con la conferencia, es la palabra, el lenguaje, es el sustrato sobre el cual se cimienta la biblioteca. En ese orden de ideas, la palabra está en todas las dimensiones, espacios, colecciones, servicios que acontecen en la biblioteca. El campo del lenguaje, que es el campo de la vida, es el campo de la biblioteca. En tanto, encuentro posibilidades como los círculos de la palabra, para encontrarnos, para a partir de la palabra y el debate argumentado, poder hacer un ejercicio político, de disertación, pero también de argumentación, de defensa, de comprensión, que se enlaza mucho con lo que le planteaba ahorita a Natalia Sanabria,
y está situado en esas funciones políticas y sociales. Los valores democráticos son valores que aluden a la libertad, a la igualdad, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto en la biblioteca? Lo hacemos porque garantizamos que hayan libros disponibles, o lo hacemos porque todos y todas pueden entrar a la biblioteca, o vamos un poco tal vez más allá y planteamos esa biblioteca como un espacio, como un dispositivo en el cual la palabra acontece en diferentes formas, lenguas, lenguajes y textualidades, pero que si estamos hablando de esa formación ciudadana, como lo pregunta Hernán, si logro pues comprender, digámoslo, esta pregunta que nos plantea, porque siento que no solamente la plantea para mí, sino para todos, porque esto nos compete y además nos permite seguir debatiendo al respecto, implicaría también que esa palabra no solamente está en lo concreto, sino en lo abstracto, y que requerimos mantenerla viva y crear espacios de argumentación y debate. Tenemos muchos en las bibliotecas, en general muy asociados con las prácticas de promoción de lectura, escritura y oralidad, con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que ya vi que vamos a tener también Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, y allí más que nunca, eso que preguntas, Hernán, tiene todo el sentido, porque los círculos de la palabra pueden permitir esos espacios donde libremente pensemos, hablemos, argumentemos y construyamos comunidad, porque cuando nos encontramos y hablamos, estamos construyendo comunidad. Cuando nos disponemos a escuchar al otro o a la otra y lo hacemos en plena tranquilidad y no estamos esperando ya que termine para poder debatir y responder, y no nos damos el tiempo de la escucha amorosa, ahí también estamos hablando de valores democráticos, ¿sí? Estamos permitiéndonos ser, pero también el otro se está permitiendo estar. Entonces creo que allí hay tal vez ideas a esa pregunta que tú nos haces. Muchas gracias, profesora Natalia. Y la siguiente pregunta la envía Claudia Yasmín López González. Teniendo en cuenta el rol social de la biblioteca, ¿cómo podríamos buscar la atención o el compromiso de nuestras comunidades? Bueno, yo creo que eso es un trabajo, Yasmín, de largo aliento, o sea, eso no es un trabajo inmediato. Quiero partir, o sea, no de Natalia o de Yasmín o de Gladys, Natalia Sanabria o Hernán, que son las preguntas que he recibido, sino de la historia, de las memorias nacionales. Pensamos en una propuesta que, como les digo, y es hablar de una base comunitaria, una forma comunal de relacionamiento en las bibliotecas, que así creamos que es lo común, no es lo común, porque las bibliotecas se han insertado como dispositivos históricamente. No estoy hablando de la Red Nacional de Bibliotecas, estoy hablando de la historia de las bibliotecas desde la antigüedad, la Edad Media, la modernidad. Se han insertado como dispositivos que llegan aquí a este contexto de latinoamericano, como unos dispositivos coloniales donde, por ejemplo, no hay un nosotros, hay un otros que se implanta para crear un nosotros, pero no un nosotros con una identidad propia. Y cuando tú preguntas cómo se construye eso de lo comunitario, cómo se implanta lo comunitario, cómo se genera esa confianza, eso es una tarea de largo aliento, porque es que está en la base de las bibliotecas, que no ha sido así, aunque también, como lo decía en la conferencia, nosotros día a día lo que tratamos es de que sea así, porque creemos en la potencia que tiene trabajar basados en la autonomía, la esperanza y lo comunal. Es una tarea permanente. Yo creo que ahí lo que te podría recomendar son los principios de la pedagogía de la Madre Tierra, a ti y a todos, a todas, que nos invitan a tener una palabra dulce, una escucha atenta, una observación, un tejido, porque no se trata de que el otro se tenga que acomodar a mí. Yo también debo leer y comprender al otro. Yo creo que para mí el ejemplo más claro en términos bibliotecarios, si bien este es el Congreso de Bibliotecas Públicas, creo que también puede ser útil esta analogía, lo encuentro en las bibliotecas escolares, cuando bibliotecarios y bibliotecarias plantean que los rectores no los apoyan, que los maestros son complicados, pero yo siempre les respondo lo mismo: ¿y cómo creamos comunidad? También hay que entender ese lugar del otro. Y eso se logra, yo creo, que a partir de esos principios que nos plantea la pedagogía de la Madre Tierra. No es una tarea por arte de magia, es una tarea que puede llevar años y que se puede descompensar en cualquier momento, pero que cuando empiezas a ver los frutos es una tarea que vale la pena.
Entonces, allí tenemos un reto, unos desafíos enormes que creo que seguiremos caminando. Y digo seguiremos porque, pues si bien soy profesora, yo también todo el tiempo estoy en proyectos de extensión, no soy capaz de desconectarme de la realidad, de ir al campo, de ir a las bibliotecas. Pues acá les conté que estoy en este momento en Amagá, que es un municipio de Antioquia, el suroeste antioqueño, de hecho trabajando con maestros y maestras de toda la subregión. Entonces, eso es lo que podría decirte, Yasmín. Para pensar en eso comunitario, cómo fortalecerlo y cómo crearlo, tenemos primero que reconocer de dónde viene la biblioteca para ser consciente de que lo comunitario no ha estado en la base histórica en la constitución de las bibliotecas de este lado del Atlántico. Sin embargo, hemos insistido en que debe ser así y seguimos trabajando en ello. Y esos principios de la pedagogía de la madre tierra creo que te pueden ser útiles no solo a ti, sino a todos y todas que están hoy acá conectados. Bueno, muchas gracias, profesora Natalia. Yo creo que ya vamos con la última pregunta que la envía Margarita Bonet. ¿Cómo desarrollar desde la biblioteca programas de apoyo a las comunidades inmigrantes para que su reinvención no implique transculturalización y puedan salvaguardar su cultura? Bueno, Margarita, eso es una pregunta súper valiosa, muy importante. Yo partiría por decirte que hay una persona, un quiteño que se llama Juan García, él tiene una metáfora muy bella que habla casa adentro y casa afuera. Lo primero que siento que habría que hacer, como en cualquier proceso que implique acciones con un enfoque intercultural, es trabajar casa adentro y casa afuera. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando pensamos en trabajo con personas inmigrantes, no solamente hay que trabajar con ellos, hay que trabajar primero casa adentro, es decir, hay que trabajar con la comunidad, digamos con la comunidad de esa biblioteca, porque no se trata solamente de ofrecer servicios, colecciones, atención a los inmigrantes, sino que estos inmigrantes sean parte de la comunidad bibliotecaria. Y allí ellos tendrían que también formar un nosotros con esos nosotros que ya existen. Pero como sabemos que hay grandes dificultades muchas veces también en términos de la discriminación que hay hacia las personas que emigran a otros lugares, el primer trabajo, siento yo, debería ser casa adentro, poder sensibilizarnos, comprender qué significa venir de otro lugar. Allí la literatura infantil y juvenil es fundamental para hacer esas discusiones a través de tertulias literarias, de horas del cuento, incluso de clubes de lectura. Chautan tiene unos materiales maravillosos que nos lo pueden permitir. La editorial Zorro Rojo tiene, por ejemplo, un libro que se llama, espero no equivocarme, Fronteras, que también puede permitir abordar el tema. Y cuando ya tengamos una sensibilización casa adentro, no podríamos esperar todo, pero porque hay que trabajar a la par, pues también hay que empezar a generar espacios de articulación y encuentro y a ver qué es lo que nos conecta. Primero lo que nos conecta, porque es que es muy fácil encontrar lo que nos hace diferentes, es que este se viste diferente, es que este habla diferente, pero primero encontremos qué nos conecta y a partir de eso que nos conecta, luego también ver qué nos hace diferente, porque ahí está la posibilidad y la riqueza de trabajar con enfoques diferenciales que impliquen interseccionalidades. En este caso, tú lo estás hablando en términos, digámoslo, de nacionalidades, de otros lugares, de los inmigrantes. Entonces, allá hay un trabajo de doble vía. Y, por supuesto, en el caso de los inmigrantes, también tendríamos que tener una comunidad, un nosotros que nos enseña a nosotros su cultura, su cosmogonía, su forma de ser, comprender el mundo, qué significa, por ejemplo, para ellos ser inmigrantes. No llegar de entrada a decir, bueno, los invitamos a este servicio, a esta actividad, sino que también con ellos hay que construirlo. Entonces creo que allí encuentro tres frentes amplios, el casa adentro y el casa afuera, con la comunidad donde se asienta, porque hay que sensibilizar con las personas que son inmigrantes para poder hacer un proceso, ambos deben ir a la par, encontrar, como les digo, acá haciendo pues una síntesis toda, se me va saliendo lo profe, la parte de los encuentros y por supuesto de las diferencias que son fundamentales y ya generar un nosotros y ya no decir los inmigrantes, ¿cierto? O los afro o las personas diversas sexualmente, sino ese nosotros. Entonces, esas son las ideas que podría darte a esa pregunta que nos haces, Margarita, y te agradezco mucho también tu pregunta.
Bueno, muchísimas gracias, profesora Natalia, por sus respuestas y por su intervención en la conferencia magistral del cuarto eje temático del Congreso sobre la biblioteca y su relación con la comunidad. A continuación, los invitamos a un receso de 30 minutos y a las 10:30 los esperamos de nuevo para continuar con el último panel de experiencias sobre la biblioteca y su relación con la comunidad. Ya volvemos. Nata. Hola. Rubén. Aquí estaba todo el tiempo.